abrir nuestras Biblias, hermanos, en el tiempo que ya nos queda, por favor. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y el verso 14 en adelante, por favor, verso 2. Filipenses 2. Sí bajó la temperatura un poco, ¿verdad, hermanos? Sí, ok. Es bueno saber porque la calor siempre, la humedad siempre hace que el cuerpo se sienta cansado y tienda a dormirse. Pero qué bueno que bajó la temperatura. En Filipenses capítulo 2 y el verso 14 en adelante, escuche lo que la palabra de Dios dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo está hablando a cristianos. Pablo está diciendo que nosotros como cristianos debemos de ser una luz en este mundo. El tema que quisiera continuar es cómo criar hijos en este mundo tan perverso, cómo criar hijos en este mundo tan perverso. Pablo dice en el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Yo quiero que vea el verso 16, por favor, hermanos, porque eso nos da la clave y nos da la forma en cómo nosotros podemos criar a nuestra familia y nosotros mismos vivir en este mundo de una manera en como Dios quiere que vivamos, siendo un testimonio, siendo una luz para este mundo. En el verso 16 nos dice la primera frase, asidos de la palabra. La palabra asidos es una palabra antigua, pero quiere decir aferrarte a algo, agarrarte de algo. Pero el diccionario bíblico señala al aferrarnos con el sentido, con el propósito de no dejarnos mover, de que lo que venga a nuestra vida no nos aparte, en este caso, de la palabra de Dios. Muchos cristianos no crían a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es un error muy grande que a su tiempo va a producir los frutos de esa decisión. Yo no predico a la gente, hermano, que no quiere el consejo de Dios. El pastor siempre va a predicar a la gente que busca el consejo de Dios. Las personas dicen ser cristianos, pero muchas veces toman sus decisiones, especialmente las más importantes, sin consultar la dirección de Dios. Claro que puedes orar, pero es más seguro que Dios te va a dirigir siempre, hermanos, a la comunión con el pastor, porque el pastor siempre te va a dar un consejo bíblico. Hay muchas personas, hermanos, que contraen relaciones, sea matrimoniales o de amistades solamente, o de noviazgo. Escúcheme bien, o de noviazgo, pero nunca consulta la palabra de Dios. Ahora, la primera persona que tú debes consultar, si vas a tomar una de esas tres decisiones, noviazgo, amistades o matrimonio, la primera persona que tú debes de consultar son tus padres. Es la primera persona. Pero si tú no tienes un padre temeroso de Dios o que quiera para ti la voluntad de Dios, tú tienes un pastor al cual tú puedes consultar. El problema que vemos en las iglesias, hermano, muy común y muy continuo, es que la mayoría de los cristianos no hace eso, no consulta a Dios a través de sus padres o a través del pastor. No.
siempre se toman sus propias decisiones y desgraciadamente el factor común o lo más común es que siempre buscan al pastor cuando están en un problema, cuando está complicado, cuando la decisión que tomaron toma un rumbo diferente y ahora no saben qué hacer y ahora buscan la ayuda de alguien para solucionar ese problema. Eso no debe de ser así, hermanos. Nosotros como cristianos, la Biblia nos da el consejo de la palabra y el verso 16 dice que debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. Si tú como joven, escuchen bien por favor, si tú como joven no sabes si las amistades, si tus amigos con los que tú frecuentas, con los que tú pasas tiempo, son buenas amistades, tu trabajo es hablar con tus papás. Es decirle a ellos, ¿qué piensas tú de fulano de tal? ¿Qué piensas tú de mi amigo? ¿Qué piensas tú de mi amiga? Tus papás siempre van a tener los ojos puestos en ti. Ellos saben, aunque tú no se los dices, pero ellos conocen tus amistades. Todos nosotros. Pero en el caso del noviazgo, ahora recuerda por favor, Dios quiere que tú vivas en un mundo lleno de perversidad, que vivas de una manera correcta delante de Dios, como una luz. Si tú estás en el caso del noviazgo, es el mismo proceso. Tu novio, tu novia, deben de ser aprobados por tus padres. Ahora, si tú no tienes padres cristianos, una vez más, tú tienes un pastor que te va a decir, no te conviene ese muchacho. La razón por la cual muchas veces no se busca la dirección de Dios es precisamente porque no queremos oír esas palabras. No queremos oír eso. Pero una vez más, todo en esta vida tiene una consecuencia, trae consecuencias. ¿Ok? Por eso, jóvenes, la Biblia dice, escúcheme bien, por eso Dios le pide a los jóvenes que obedezcan a sus padres en el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú no tienes un padre cristiano, está bien que no le pidas su consejo, pero pídele consejo a un hombre o a una mujer que te van a decir lo que Dios quiere para ti. Porque esa es la manera en cómo Dios va a bendecir tu vida. A los jóvenes no les gusta, pero una vez más, los jóvenes van con los padres cuando ya embarazaron a una muchacha. Los jóvenes van con los padres cuando ya tienen una enfermedad. Los jóvenes van con los padres para que les solucionen los problemas que ahora ellos no pueden atender. Ya es muy tarde. Por eso Dios quiere que nosotros siempre busquemos el consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir en un mundo perverso, pero de una manera bendecida por Dios. Bendecida por Dios. Nosotros no podemos controlar todo lo que hacen nuestros hijos, hermanos. No podemos. Es un reto, un verdadero reto, criar hijos en los tiempos en los que vivimos. Hijos que tengan temor de Dios, que busquen a Dios. Los hijos buscan Google, buscan YouTube, buscan Twitter, todo lo que quieren saber, let's Google it. Todo, lo que quieren saber, todo. Están permitiendo en las escuelas públicas la asistencia de las computadoras. Hoy en día los jóvenes ya no necesitan ejercer el cerebro. Ya solamente abre tu teléfono, ¿cuánto es 9 por 9? Oh, ahí está la respuesta. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Google. Who was the first president? ¿Eh? Ahí está. Pero ellos no tienen nada aquí, nada. Están vacíos. Y lo único que llenan su mente, hermano, son de cosas de las cuales a ellos, como nuestros hijos, cristianos o no cristianos,
les gusta la música. Yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, hermanos. Nuestros hijos saben más del mundo que lo que saben de la Biblia. Las Biblias aquí las dejan en la mesa, en sus salones de clases, en las bancas, en los asientos, porque la Biblia no es parte de su vida. Pero ellos no dejan el teléfono celular. Yo estoy seguro de que si dejan el teléfono celular aquí, se regresan desde sus casas a traerlo. Pero si es la Biblia, it's okay. Esa es la generación, hermano, en las cuales vivimos nosotros. Es difícil para un padre que tiene temor de Dios, es un reto. Porque yo no puedo ver lo que mis hijas ven en su teléfono las 24 horas del día. Yo no puedo. Podemos examinar sus cosas, podemos ver el registro de las cosas que han visto y de esa manera tratar de inculcarles mejor. Podemos poner reglas en nuestra vida, en nuestro hogar, de decir, esto no vemos, esto no escuchamos. Pero ellos tienen la libertad de elegir. Amén. Y es difícil, hermanos, es difícil. Por eso Dios nos dice en el verso 16, agárrate de la palabra de Dios. Solo Dios tiene, hermano, la dirección que nosotros necesitamos para criar buenos hijos. Para que nuestros hijos no solamente sean personas que no le hacen mal a nadie. Estaba escuchando esta semana, el jueves para ser exacto, la predicación de un pastor que yo conozco en lo personal. Y él estaba diciendo en ese mensaje cómo su hija, que era la que ayudaba con la música en su iglesia, se metió con su novio y quedó embarazada. Su hija, la hija del pastor. Y él decía, y recuerdo yo como mi hijo, estando yo en la sala donde tenemos la computadora, bajaba de su cuarto llorando y me decía, papá, ora por mí porque estoy viendo pornografía. Y yo sé que eso es malo. Oh, hermano, eso es bien difícil. ¿Cómo enfrentarías tú? Mire, algunos de los padres ni siquiera quieren saber de eso. Evaden esas pláticas. ¿Sabe por qué? Porque no tienen una respuesta para ellos. Y porque probablemente la vida moral que llevan ellos también es de la misma manera. Padres que al ver cualquier mujer entrar a la iglesia o fuera de la iglesia, estoy hablando de hombres cristianos, hermano. Su vista sigue siendo atraída. Tantas cosas, y es una lucha que el ser humano tiene. Ahora imagínense, estoy hablando de padres que decimos tener temor de Dios. Por eso muchos hombres quieren andar solos. No andan con sus familias. Van a la tienda, nunca llevan a un hijo, nunca llevan a la hija, nunca llevan a ningún lugar a nadie. Quieren ir solos. Papá tiene su teléfono y tiene activado un código para que no abren su teléfono. Mamá tiene un código para que no abren su teléfono. Y está bien, porque esos códigos, obviamente, te pierdes el teléfono, pues no pueden abrirlo. Pero yo creo que tu familia debería de saber. ¿Por qué tus hijos no te quieren dar su código? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo? Si no fuera malo lo que ven, pues hermano, cualquiera lo puede ver. Amén. Pero nosotros como padres, hermano, nosotros somos los responsables, no nuestros hijos. Nosotros. El hijo solo es responsable de sus propias acciones cuando el hijo abandona el hogar. El Señor Jesucristo dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hasta entonces en ese día yo no le voy a decir a mis hijas, let me see your phone. A ver, dame tu teléfono. Ya no, porque ya tiene una responsabilidad, ya está formando ahora ella su propia familia. Pero mientras ellos estén en mi hogar, hermano, yo soy el responsable. Pero ¿sabe que muchos cristianos somos como Adán? La esposa que me diste. Y nosotros, hermano, nos metemos muchas veces en problemas con nuestro propio matrimonio porque el padre, que es el responsable, pues tú que no tienes cuidado, le dice a su esposa.
Y la esposa llega a un tiempo en el que dice, bueno, ¿y tú no eres el padre o qué? Yo me mato trabajando por ustedes. Bueno, sí, pero eso no te quita la responsabilidad. Amén. Tú como padre, yo como padre. Tú no le puedes decir a Dios porque tu esposa va a buscar la serpiente. ¿Y dónde está la serpiente? No está. Pero es difícil, hermanos, es difícil. Ya hablé mucho acerca de lo que hay en nuestro mundo. En esta mañana, déjeme terminar el mensaje de la semana pasada, por favor. ¿Cómo criar hijos? Déjeme ver aquí. ¿Cómo criar hijos o cómo criar a nuestros hijos en un mundo tan perverso? ¿Ya vimos la realidad de nuestro mundo? ¿Ya vimos todo lo que hay en este mundo? También ya vimos que Dios quiere que nuestros hijos sean una bendición, no un dolor de cabeza. Hermanos, yo como pastor, créame, tengo la dura tarea de conocer muchas veces a todas sus familias. Y déjame decirte que pues tú también conoces a mi familia. Pero nosotros decidimos, hermano, algo que tú también puedes decidir o pudiste decidir, criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Mira, hermanos, yo he visto al pasar los años cómo niños de 8 años, escúcheme, niños de 8 años, de 7 años, de 5 años, le dicen a la mamá lo que ellos no van a hacer. Y la mamá y el papá lo aceptan. Yo decidí, mi esposa decidió que eso no iba a pasar en nuestra familia. ¿Por qué, hermanos? Porque la autoridad nos la ha dado Dios a nosotros. Cuando tu niño de 7 años, hermano, de 7 años, te dice, yo ya no quiero ir a la iglesia, algo está pasando allí. Algo está pasando allí. La mayoría de los hijos, incluyendo los míos, ellos se aburren muchas veces en la iglesia. Porque qué niño, qué joven quiere estar sentado escuchando por 2 horas a un hombre hablar o gritar. Ninguno. Se ven los adultos y cuánto más en los niños. Pero escúchame bien, hermanos, por favor, escúchenme bien. Nosotros, una vez más, somos los responsables ante Dios. Todos los jóvenes se van a aburrir. Todos los niños no van a querer venir a la iglesia. Todos. Porque ellos quieren quedarse en la casa jugando, viendo la tele, haciendo lo que a ellos les gusta. Pero es parte de la responsabilidad que tenemos como padres enseñarles el carácter de las cosas que un día van a enfrentar en la vida. Hermano, ¿quién va a venir a levantar a tu hija para que vaya al colegio? ¿El director? ¿El director del colegio? Yo te pregunto. No. ¿Quién le va a decir a tu hijo o a tu hija, hey, no te estés durmiendo en la banca, pon atención? Mire, las escuelas públicas, hermano, desgraciadamente son una burla hoy en día. No sé cómo decirlo. Por eso nosotros, como padres cristianos, hermano, debemos de enviar a nuestros hijos a que aprendan un desarrollo, que conozcan la educación que necesitan. Pero nosotros como padres debemos de darles los principios para la vida, principios bíblicos, principios que vienen de Dios. Por eso Dios dice, aférrate a la palabra de Dios. Vimos algunos ejemplos la semana pasada de Samuel, de Elí, de Aarón, hombres que tenían posiciones como la posición que tiene hoy el pastor. Escúchenme, hermanos, voy a regresar al ejemplo que estaba mencionando este pastor de parte de él. Él dijo que cuando descubrió que su hija, que era la que asistía a la música en su iglesia, él dijo, yo ya estoy terminado, ya no puedo pastorear. Buscó el consejo. Pero escúcheme bien, hermanos, en la Biblia la misma Biblia nos da ejemplos de hombres
que tuvieron ese mismo problema. Si mi hija, escúcheme bien, si mi hija, al igual que este pastor, decide un día hacer algo que arruina su vida espiritual, vamos a decir, que le impide servir a Dios, ella tiene que buscar la restauración en Dios, la comunión con Dios. ¿Sí me entiende? Dios no los desecha, Dios no va a desechar a ninguno de nuestros hijos o de nosotros. Hermano, todos estos jóvenes que han crecido y han hecho y han tenido conocimiento de Dios y no han captado lo que Dios quiere hacer en su vida, ellos todavía tienen esperanza de Dios, tienen una oportunidad, hermano, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios puede usar la vida de nuestros hijos. El problema es cuando ellos no se arrepienten con Dios. Ese es el problema. Cuando siguen aferrados a su vida que quieren llevar. No se puede, hermanos. Nosotros como padres queremos la bendición para nuestros hijos. Dios nos dio hijos para que fueran bendición para nosotros, no un dolor de cabeza. No una preocupación, no un dolor constante. Créalo, Dios nos dio hijos para que fueran una bendición para nosotros. Qué hermoso, hermanos, es llegar a tu casa cuando todos tus hijos están ahí. Y usted dirá, pastor, sus hijos están pequeños. Sí, pero yo he entrado una vez más, hermano. He visto familias que desde que están pequeños la familia completa está dividida. Están divididos. Tú ves llegar a mamá con sus hijos, pero no ves llegar a papá. No, eso es división dentro de la familia. ¿Están aquí, hermanos? Es división. Y también, hermanos, escúchenme bien, ahí les va. Yo me he dado cuenta de algo, hermano. Mire, si mi esposa viene a la iglesia o no, eso no me va a impedir a mí venir a la iglesia. Mi esposa no determina mi vida espiritual, hermano. Yo determino mi vida espiritual. No mi esposa, no mi esposo. Yo. Si mi esposa no quiere, no puede venir a la iglesia, pero yo, hermano, tengo una responsabilidad con Dios. Con Dios. Eso es vivir bajo la sombrilla de alguien más. ¿Qué va a pasar cuando se muera tu esposo o tu esposa? Ya, ahí se acabó tu religión. Ahí se acabó. No. Mi relación es con Dios, hermano. Con Dios. Entonces yo lo más cerca que esté con Dios, Dios va a poder proveerme, hermano, para que yo pueda guiar a mi familia. Lo último que vimos la semana pasada, hermanos, es qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como padres? Les dije solamente dos cosas. Lo que debemos de hacer. ¿Sí estás ahí, bebé, en las notas? Lo que debemos de hacer. Número uno, yo les dije, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de orar por nuestros hijos. ¿Usted ora por sus hijos? Ahora, hermanos, escúcheme. Lo que ore usted por sus hijos tiene mucho que ver. Mucho que ver. Muchas de nuestras oraciones son las siguientes. Señor, que le vaya bien en la escuela. Señor, que saque buenas calificaciones. Si crecen los jóvenes, Señor, que encuentre un buen trabajo. Pero nunca pedimos, hermano, por cosas que nuestros hijos necesitan. Señor, trabaja en la actitud de mi hijo. Es muy enojón. Señor, por favor, trabaja, es muy flojo. No quiere hermanos, mire, créalo, por favor, hermanos. Pero yo he tenido pláticas con hermanos de que me preguntan, ¿qué hago? Mi hijo no quiere, pues así lo enseñó. Así lo dejó, hermano. Así lo dejó. ¿No quieren estudiar? Váyanse a trabajar. Váyanse a trabajar. Para que vean lo que les cuesta. Vayan a trabajar. Hermanos, ¿dónde queda entonces nuestra responsabilidad? ¿Me ven algo raro? ¿No cree usted en el trabajo? Su trabajo de ellos es estudiar, ese es el trabajo que ellos tienen, y nosotros es respaldar, apoyarlos con proveerles la comida, el tiempo que necesitan, las cosas que necesitan. Pero su trabajo de ellos es estudiar. Pero cuando el joven dice, yo no quiero estudiar, pues entonces ponte a trabajar. Y paga la luz, paga la renta,
que se te da gratuitamente para que tú puedas estudiar. Es importante, hermanos, orar. La Biblia nos dice en Job capítulo 1 y versículo 4 y 5, dice que Job oraba por sus hijos. La segunda cosa que miramos, hermanos, bueno, antes de brincar, perdón, a la segunda, regresando a este tema del orar, hermanos, es bien importante que nosotros oremos por nuestros hijos, pero que le pidamos a Dios que Dios obre en el corazón de ellos. No hay nadie en este mundo, hermano, que quiere lo mejor para tus hijos que Dios. No hay nadie. Por eso tú debes de orar por tus hijos. No tanto que hermano, a veces nuestras oraciones son absurdas. Sabemos que nuestros hijos no estudian, pero le oramos a Dios que saquen un 100 en su examen. ¿Cómo va a ser eso? Es una oración tonta y absurda. No, debemos de orar que Dios, hermano, cambie la actitud de nuestros hijos. Tú tienes hijos, hermano, que tienen una actitud, tenemos hijos, más bien dicho, tenemos hijos que tienen una actitud muy arrogante, muy orgullosa. Ten cuidado, hermano. El orgullo en el corazón destruye a un cristiano. Ora por esas cosas. Señor, mi hijo es orgulloso. Pero qué difícil es decirle al Señor, ¿verdad? Señor, mi hijo es un orgulloso. Señor, mi hijo es un rebelde. Señor, por favor, haz algo en la vida de mis hijos. Ya le dije, nuestras oraciones muchas veces son para beneficio. Queremos bendecir a nuestros hijos por palabras nada más. Pero Dios honra, hermano. La Biblia dice que Dios bendice al varón que confía en Dios. A las personas que confían en Dios. Siguiente, hermanos, mire, ¿qué más debemos de hacer? Número 1, orar por nuestros hijos. Número 2, ¿qué dijimos? Darles un buen ejemplo. En 1 Samuel capítulo 8, en 1 Samuel 8 y en el verso 1 al 6, escuche lo que dice la palabra de Dios, hablando de un ejemplo. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Sus hijos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. ¿Qué eran ellos? Jueces. ¿Me están siguiendo, hermanos? Eran jueces. Eran los hijos del pastor. Y en aquella época no era como hoy, hermano. No. En aquella época el pastorado se heredaba. Así Dios lo había decidido. El sacerdocio se heredaba. Si yo tuviera hijos varones, se heredaba a los hijos varones, el sacerdocio. Pero mire lo que dice, hermanos, el verso 3. Pero no anduvieron en los hijos por los caminos de su padre. ¿Les suena familiar? Esto no es de gozo, hermanos, pero sí es triste a veces ver padres. Y yo, hermanos, yo quiero que usted entienda algo. Yo estoy hablando por mí mismo. Uno de mis grandes temores es qué van a hacer mis hijas cuando ya estén grandes. Yo ahorita, hermano, les digo, vamos. Yo no les pido si van o no, vamos. O sea, pero ahorita porque están jóvenes. Pero ya van a llegar un tiempo en el cual ellos van a entrar en la mayoría de edad. Y ahí yo ya no les voy a poder gritar ni ordenar tanto como ahorita que son jóvenes y niños. Y ese es un temor que, hermano, uno como pastor tiene. Yo quiero que mi hija y mis hijas, al igual que sus hijos, encuentren un hombre que tema a Dios. Esa es mi única petición a Dios, Señor, que el hombre que ellas elijan tenga temor de ti. Porque si tiene temor de ti, van a estar bien. Van a pasar sus problemas, como yo, como mis padres, pero van a estar bien. Van a estar bien. Yo voy a estar tranquilo. O va a aparecer en primera plana del periódico como una mujer asesinada por su esposo. Pero yo no sé si va a pasar eso.
Y ese es un temor que yo tengo. No había nadie como Samuel, pero la Biblia dice que sus hijos poco les importaba que tener el ejemplo de sus padres. Pero hermanos, escúcheme bien. Si algo nosotros podemos hacer por nuestros hijos es darles un ejemplo. Darles un ejemplo. No hay nada mejor. Mira, es algo realmente que no sé de dónde sale, pero es algo que no es correcto. Cuando un padre le dice, tú ve a la iglesia, oye lo que dice el pastor, ¿ok? O escucha lo que dice, ¿y tú por qué no? ¿Tú por qué no vas a la iglesia? ¿Tú por qué no das el ejemplo? ¿Tú por qué no les dices a tus hijos, así como yo les he dado el ejemplo, así los he enseñado? Pero sabe que hay muchos hombres que no pueden decir eso, como yo te he dado el ejemplo. Cuando oyen a sus hijos hablar palabras que no deberían de hablar, hermano, el ejemplo cuenta mucho. Amén. El ejemplo cuenta mucho. Por eso cuando tú les dices a tus hijos, ¿qué te enseñaron hoy? En la escuela dominical, tu hijo tiene todo el derecho de decirte, ¿qué aprendiste tú de la predicación? Tienen derecho a preguntarte, hermano. Porque si ellos ven que tú eres una persona que dice que eres cristiano, pero en tu casa actúas de una manera diferente, eso choca entre ellos y dicen, a ver, no. Mi papá nos lleva allá, pero actúan aquí en la casa como, no. Y ahí es donde se pone difícil para nosotros, hermano. Mira, estos hijos de Samuel decidieron ellos mismos ser así. Era algo que Samuel no podía impedir. Ya eran hombres grandes, tenían sus familias. Pero mira lo que eran. En el verso 3, mira, dice, verso 3, no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. Los hijos del pastor, ¿sabes qué querían? Carros nuevos, dinero, lujos. Y no concebían la manera de vivir del padre, de su propio padre, que era el pastor, una manera muy limitada. Muy limitada. Y eso es lo que quieren nuestros hijos hoy en día, hermanos. Ellos no quieren andar por los caminos de nosotros como padres. Yo veo hombres aquí en la congregación, hermano, que sus hijos, en ese sentido, no tienen que reprocharle. Han sido hombres, han sido matrimonios fieles a Dios, que los pueden mirar directamente a los ojos y decirles, tú sabes que desde que tú y tu hermana y tu hermano y tus hermanos y quien sea nacieron, hemos estado en la iglesia. Sabes que hemos sido una pareja, hemos sido padres que les hemos dado ejemplo del temor de Dios. Sabes que tenemos la palabra de Dios en nuestra casa y nunca hemos consentido en las acciones que ustedes han tomado. Pero ¿cuántos padres pueden confrontar a los hijos así, hermano? Porque ya les dije, es bien fácil, hermano, es bien fácil simplemente decir, ya fuimos a la iglesia y ya se acabó todo. Y cada quien a lo que hace. Tus hijos se encierran cada quien con sus aparatos y tú no sabes nada de ellos. El padre nunca quiere pasar tiempo con ellos, hermano, nunca los sacas. No tienes que ir muy lejos. Pero nunca se siente ese sentido de familia, de decir somos una familia. ¿Sabes que eso pone un gran temor en el corazón de los hijos cuando ellos se enfrentan a una situación donde esos pensamientos vienen a su mente? Dios trabaja así. Les da pensamientos donde dicen, no, yo no puedo deshonrar a mi madre así. Yo no puedo deshonrar a mi padre así. Voy a quebrar su corazón de ellos. Pero quebraron el corazón de Samuel. Hermano, dice el verso 3, dice que se dieron tras la avaricia. Y luego mire lo que dice, dejándose sobornar. Ellos amaban más el dinero que las cosas de Dios, que su propio padre.
Y el verso 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos un rey. Pero vea lo que dice Samuel, 1 Samuel 12, por favor, hermanos, 1 Samuel 12. Vámonos sobre el final. Lo voy a leer. Ahí están las notas, ¿verdad? ¿Ve? Okay. 1 Samuel 12. El verso 3. Ahora esto es lo que Samuel, hermano, nos da a nosotros como ejemplo. Nos da el ejemplo de un padre piadoso, aunque sus hijos no fueron igual que él. Pero él, hermano, tiene buenas cuentas que darle a Dios. Verso 3 dice, he aquí, atestiguad contra mí delante de Jehová, delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, o si he calumniado a alguien. Vea lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, entonces dijeron, nunca nos has calumniado. Samuel fue todo un ejemplo, hermanos. ¿Están aquí, queridos hermanos? Samuel fue un ejemplo. Tú puedes orar por tus hijos. Tú puedes darles un buen ejemplo. Eso es algo que tus hijos jamás te pueden impedir a ti. Jamás. Jamás. Ellos jamás, por mucho que te digan, ya no ores por mí. Pero ellos no pueden impedir eso. Recuerdo, hermanos, la historia de este pastor anciano que fue misionero en México por muchos años. Un anciano que murió a sus 96 años de edad. Y en su cama de muerte, lo único que él quería en ese momento, antes de morir, era que le leyeran un pasaje de escritura de Romanos, del libro de Romanos, que era su pasaje favorito. Y esa noche, antes de morir este anciano, las personas más allegadas a él le preguntaron, le dijeron, ¿te acuerdas cómo conociste al Señor? Y este hermano, a punto ya de irse a la presencia del Señor, vino a su memoria de cómo él había conocido a Cristo. Y él empezó a contarles su historia. Y él les dijo, cuando yo tenía 8 años de edad, en aquella época no había teléfono, no había internet, no había nada de lo que, puros libros. Los compañeros de mi escuela empezaron a salirse después de la escuela, se iban a un parque a fumar, un cigarro, nada de marihuana, nada de eso. Dice, pero mis padres siempre iban todos los domingos a la iglesia. Yo tuve una madre tan dada a la oración. Mi madre oraba para todo. Y oraba y oraba y oraba. Y mi padre era un hombre recto, decía él. Fuimos 6 hermanos. Y dice, orábamos. Mi madre era una mujer dada a la oración. Yo me hice amigo de estos muchachitos de la escuela a los 8 años de edad. Y me empezaron a invitar después de la escuela un ratito a fumar. Dice, tú sabes que el humo se penetra en la ropa y huele. Y yo me lavaba en un arroyo, me lavaba la boca y aparentaba como que nada pasó. Llegaba a la casa, pero mi mamá empezó con ese olor. Y le preguntó a mi papá no fumaba. Y empezó a averiguar quién de los 6 empezamos a fumar. Y no sabía quién de los 6. Dice, pero ella empezó a hacer algo, dice. Ella empezó a orar por mí y nosotros no lo sabíamos. Pero ella ya presentía quién era el que estaba con ese problema. Dice, 8 años de edad. Solo íbamos a un parque viejo y le dábamos chupábamos el cigarro y ya nos íbamos para la casa. Pero en aquella época eso era algo grande. Y ella dijo, empezó a saber quién de sus hijos estaba haciendo eso.
Y ella todas las noches, hermanos, todas las noches oraba por su hijo. Estos muchachitos me empezaron a invitar no solamente después de la escuela, pero en las noches que saliéramos, para que no tuviéramos que regresar rápido a la casa. Podíamos estar hasta la madrugada y sin que nuestros padres se dieran cuenta, podíamos fumar. Y yo empecé a ir con ellos. Y me salí un par de veces de mi casa en la noche, por la ventana. Hasta que una noche yo regresé después de la medianoche. Creo que era después de la medianoche. Y entré por la ventana de mi cuarto, dice. Y escuché a una persona hablando en una voz muy baja. Y llorando. Y llorando. Y llorando. Y como yo no hice nada de ruido, dice, yo entré sin que esta persona supiera. Yo no sabía quién era. Yo pensé que era uno de mis hermanos que dormía conmigo. Pero cuando me di cuenta, dijo, mi madre estaba llorando sobre unos zapatos viejos que yo tenía. Y lloraba sobre ellos. Y le decía a Dios lo siguiente, que mi Juanito no peque a gusto. Señor, no dejes que mi Juanito peque a gusto. Señor, no permitas que Juan peque a gusto. Cuando yo escuché eso de mi madre, yo era Juan. Y me dolió tanto, tanto, ver el dolor de mi madre, que en ese día yo me acerqué a ella y empecé a llorar. Y yo le dije, mamá, yo le voy a prometer a Dios que ya jamás voy a hacer algo que te quiebre el corazón. Curiosamente, hermano, ese hombre, Dios lo llamó al ministerio. Curiosamente, ese hombre, hermano, fue una honra para sus padres. Curiosamente, ese hombre vivió hasta los 96 años sirviendo a Dios. No fue una casualidad, hermano. No. La oración de nosotros hacia nuestros hijos y de nuestros padres hacia nosotros cuenta mucho para con Dios, hermano. Pero el ejemplo habla mucho de nosotros. Y por último, hermano, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio algo que nosotros podemos hacer con nuestros hijos también. Ya te dije, puedes orar por tu hijo, puedes darle un buen ejemplo, pero lo próximo que Dios también nos da a nosotros para hacer por nuestros hijos es enseñarle la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, es un error bien grande que comete un padre cuando trae a sus hijos a que aprendan la palabra de Dios aquí. No, la palabra de Dios la debemos de aprender en nuestros hogares. En nuestros hogares. Amén. Porque hoy se ha tomado la idea de que es la iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Es verdad, en cierta forma sí es cierto. Pero nuestros hijos, en nuestro hogar es donde ellos deben de conocer la palabra de Dios. Hermanos, tomemos un tiempo en el cual hablamos con nuestros hijos de la palabra de Dios. Fíjate nada más la reacción de tus hijos cuando tú dices, siéntate conmigo, abre tu Biblia, vamos a estudiar juntos este pasaje de Escritura. Tú estudia lo que tú quieras estudiar de la Biblia y yo voy a estudiar mi pasaje. Y luego yo te voy a hacer una pregunta y tú hazme una pregunta. Nada más fíjate la reacción de tus hijos. Hermano, como no se practica, por eso no se hace. ¿Cómo la palabra de Dios va a estar en su corazón de ellos? ¿Cómo? ¿Quieres oír lo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al 9? Escucha nada más lo que dice Deuteronomio y oramos para despedirnos. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, interesante, estarán
sobre tu corazón. Eso Dios le está diciendo a Moisés para que se lo diga al pueblo. Dios le dice a Moisés, tú primeramente como padre debes de tener las palabras mías en tu corazón. Hermanos, nosotros como padres somos los que debemos de conocer la palabra de Dios. Dice, verso 7, y la repetirás a tus hijos, y escuche, y hablarás de ellas estando en la iglesia. ¿Así dice? No. Si están ahí, hermanos, mire, esa es otra de las razones por las cuales les digo, traiga una Biblia. En su casa, en su casa. Mira, hermano, tus hijos deben de venir a la iglesia y la iglesia debe de respaldar lo que tú les enseñas a tus hijos. Si tú eres un padre piadoso y tú le dices a tus hijos, no, hija, no te besas bien así, no. O le dices a tus hijos, no, hijo, no trates de esa manera, no. Hijo, te vi el otro día, el hermano te saludó y lo dejaste ahí nada más con la mano estirada. Nomás le hiciste así. Saludan de una manera mejor los becerros. Por lo menos te ven a los ojos. Mira, párate delante de una vaca. Mira, de abajo hacia arriba. Párate delante de un joven y ahí te quedas parado. Pues eso se siguen. Pero cuando tú instruyes a tus hijos con la palabra de Dios, no, esa actitud, hijo, que tú tienes de que te enojas por cualquier cosa, no, vamos a orar por ello, yo voy a orar por ello. Hermano, muchos jóvenes son faltos de oración. Tú debes de conocer las cosas con las cuales luchan tus hijos. No debes de esperar a que nosotros las descubramos, ¿verdad? Nosotros tenemos las de nosotros también. Pero hay jóvenes, hermanos, aquí en nuestra iglesia que tienen una mala actitud, que tú no te puedes acercar con ellos y sonreír, porque parece que les debes $1,000. Te miran con una seriedad. No. Qué triste que estén amargados tan jóvenes. Es una tristeza. Enseñarles la palabra de Dios. Hermano, tú puedes orar por tus hijos, puedes darles un ejemplo y puedes enseñarles la palabra de Dios. Esas tres cosas no te las pueden quitar tus hijos, no te pueden negar eso, no te pueden negar. Y deja que los resultados te los dé Dios. Deja que Él te los dé. ¿Sabes qué les pasó a los hijos de Samuel? ¿Sabes qué les pasó? ¿Sabes qué le pasó a los hijos de Aarón? Lo mismo que a los de Samuel. Ese fue el resultado que sus hijos buscaron, no sus padres. No sus padres. Por eso todos ustedes jóvenes, hijos de que tus papás están aquí o aunque no estén aquí, tú debes de dejar que Dios obre en tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde ya. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estudiar un poco tu palabra, Señor. Ciertamente el tema es muy extenso, es muy largo y pudiéramos, Señor, hablar de muchas otras cosas más. Hay otros temas que necesitamos escuchar, Señor, también nosotros aquí. Pero, Señor, estas cosas que hemos visto, si tan solo nuestros hijos, Señor, entendieran que nosotros como padres queremos lo mejor para ellos. Y la realidad es de que ahora como cristianos les damos más libertad. No son nuestros esclavos. No los obligamos a que hagan cosas que ellos quizás no entienden completamente. Pero eso no nos impide a nosotros, no le impide a un padre ver las actitudes de sus hijos. Hermano, escúchame bien, te voy a hablar de mi corazón, pero quizás tú como padre
Más bien tú como padre debes de estar interesado en la manera en cómo actúan tus hijos. Yo tengo 4 hijas y 2 de ellas están creciendo, su cuerpo se está desarrollando. Yo no puedo permitir que mis hijas vistan como cuando eran niñitas, que podían exhibir su figura, sus piernitas. Eran niñas. Pero ahora se están convirtiendo en mujeres. Yo no puedo permitir que mis hijas sean motivo de atracción para otros hombres. Yo quiero que las respeten, pero también quiero que ellas se den a respetar. Yo he visto la actitud que tienen hacia otras personas, pero también la he visto en otros jóvenes. Y yo me pregunto, ¿dónde están los papás? ¿Por qué no oran por estos muchachos? ¿Por qué no le piden a Dios que haga algo en sus corazones para que, quizás tú también tienes hijas como yo, para que se cuiden, se guarden, que tengan una buena actitud, que otras personas, no solamente los hermanos, pero otras personas puedan acercarse a ellas y es más, quieran estar al lado de personas como ellas? Todos tenemos una buena impresión de un joven cuando nos saluda con una sonrisa, cuando nos habla bien, cuando responde. Pero hermano, qué triste, aquí en nuestra congregación, jóvenes que ni siquiera quieren tocar a nadie más, ni siquiera saben cómo saludar a nadie más. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿qué impide que esos padres oren por sus hijos? Señor, por favor, estamos viviendo en días muy, muy difíciles. Y si nosotros no oramos por nuestros hijos, si nosotros no les damos el ejemplo a ellos, si nosotros no les enseñamos la palabra de Dios, por eso ellos desarrollan esas actitudes. Y pensamos que cuando ya sean grandes van a cambiarla. Hermano, se pone peor. Dios nos dice en su palabra, instruye al niño. Debemos de instruirlos cuando son niños, hermano, cuando todavía se dejan. Porque cuando ya están más grandes se pone feo el asunto. No, hermano, si usted tiene hijos que todavía tiene en su hogar, ellos deben de aprender a obedecerlo, a respetarlo. No porque usted demanda todo eso, no, porque Dios quiere eso para sus hijos y para los míos. Y porque Dios les promete que cuando nuestros hijos se someten a la autoridad de Dios, les va a ir bien. Jóvenes, voy a decir algo, pero no te ofendas. Por favor, no seas tonto. Capta la verdad de Dios. Obedece a tus padres. Consulta a tus padres. No tomes tus decisiones por ti mismo. Si crees que tu padre no te puede dar un consejo bíblico, habla con el pastor. Ten confianza, pastor. Tengo estos amigos, pastor. Tengo esta muchacha que quiero que sea mi novia. El pastor siempre te va a dar lo que Dios dice en su palabra, siempre, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Señor, gracias. Pone en nuestros corazones un deseo, Señor, de ser buenos padres para con nuestros hijos. Mira, Señor, nuestras generaciones muchas veces no quieren nada con tu palabra. Ellos quieren, como los hijos de Samuel, enriquecerse, vivir la vida que vive el mundo, Señor. Y no hay nada de gozar, no hay nada malo con gozar ciertas bendiciones. Pero también tenemos una responsabilidad, Padre. Por favor, habla a nuestros corazones, llévanos con bien en esta tarde, Señor, y aquellos que tienen la costumbre de volver, haznos volver, Señor, por favor. Llena nuestros corazones de paz. No está perdido nada, Señor. Nuestros hijos todavía pueden cambiar. Pero tú
Señor, quieres que nosotros como padres hagamos nuestro trabajo. Señor, gracias. Gracias por la bendición. En el nombre precioso de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas tardes.